sobre lo que una vez dijo uno de estos de la iglesia tradicional, católico, apostólico, romano, dijo estas palabras y se me quedó grabado. Me dijo estas palabras: todo niño que fue bautizado bebé en la iglesia católica, todo niño que fue bautizado en la iglesia católica, desde ya él, cuando se bautizó, pertenece a la iglesia católica romana. Ese cura dijo eso. Entonces vamos a tratar de dar una idea por lo que es el bautismo, el bautismo que Jesucristo estableció a través de su palabra. Entonces eso me llamó la atención, pues vamos a ver si verdaderamente el bautismo de niños salva a los. Pero no se ve. ¿Verdad? Vamos a entrar en el mensaje. Como tema tiene, mi amado hermanos, el bautismo de bebé te hace católico romano. Ese es el tema. El bautismo de bebé te hace católico romano. Vamos a la Biblia. Lucas, capítulo 2. Lucas, capítulo 2, versículo 21. Su palabra la leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, un solo Dios verdadero. Como prefacio tiene, o como principal tema tiene para dar inicio a esos versículos, presentación de Jesús en el templo. Presentación de Jesús en el templo. Cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, le pusieron por nombre, dice, Jesús, el cual le había sido dado o puesto por el ángel antes que él fuese concebido. Elevemos una oración. Padre que estás en los cielos, Señor, te damos gracias por tu palabra que es bendita por los siglos de los siglos. Háblanos, edifícanos, consuélanos, anímanos a través de tu palabra. Que tu palabra haga el efecto en nuestras vidas, Señor, en el nombre de Jesús. Dame ciencia y sabiduría para hablar tu palabra. Y que esta palabra hablada, Señor amado, se haga vida en nosotros. Y nos bendigas a través de tu palabra. En el nombre de Jesús, gracias te damos. Amén, amén. Gloria al Señor. Dele aplausos al Señor. Gloria a Dios, mi amado. Entonces, mi amado hermanos, esto de presentar niños es un mandamiento dado en el Antiguo Testamento. Fue establecido pues en Israel. En Israel se presentaba al niño después de 8 días que había nacido, con el fin pues de que el Señor bendijera a ese niño y bendijera pues a sus padres. Eso era una costumbre en el tiempo antiguo, mis amados hermanos. Entonces dice aquí la palabra del Señor que estamos leyendo, que Jesús fue un claro ejemplo de que Él vino a cumplir los mandamientos o la ley mosaica, la antigua ley. Él vino a cumplirla, mis amados hermanos. Entonces dice que cuando cumplidos los 8 días para circuncidar al niño Jesús, ¿verdad? Eso usted ve, pues, mi amor hermano, en el Levítico capítulo 12, versículo 13, donde dice que al 8º día se circuncidaba el niño, con el fin de que sea purificado también, mi amor hermano, el niño y la mamá. Entonces dice que cumplidos los 8 días para circuncidar al niño, dice que le pusieron por nombre Jesús, el cual dice había sido puesto por el ángel. El ángel Gabriel pues le puso el nombre, mi amado hermanos, a este niño llamado Jesús. Esta circuncidar, mis amados hermanos, como le dije, es de las leyes judías. Eso estableció Dios al pueblo de Israel como un pacto. ¿Y a quién le estableció ese pacto? A Abraham, mi amado hermano. Entonces, esta circuncisión judía dada por Dios a Israel tiene un significado simbólico y muy profundo, mis amados hermanos. Entonces,
circuncidar es un rito, mis amados hermanos, o sea, una ceremonia, una costumbre. Cuando nosotros nos reunimos, tenemos el rito o una costumbre, ¿verdad? Cuando se inicia el culto, ¿qué hacemos, mi amado hermano? Oramos primero, ¿verdad? Todos los días que nos reunimos, hacemos una reunión y oramos primeramente. De ahí, ¿qué hacemos? Pues nos vamos a las alabanzas. Y eso es todos los días. Entonces, eso es un rito. Es considerado un rito de iniciación y un símbolo de alianza, de pacto, de acuerdo con nuestro Dios. Cuando fue dado, pues, esa circuncisión, mi amado hermanos. Entonces, y establecido también esa circuncisión como un mandamiento dado a Abraham y a sus descendientes. Vemos claramente que eso era una presentación, o sea, traían al niño al 8º día de nacido, se lo daban al sacerdote y el sacerdote se lo presentaba a Dios. El sacerdote al tomar al niño oraba por el niño que iba a presentar. Entonces Jesús se adhirió a ese mandamiento, mis amados hermanos, porque fue establecido para Abraham y sus descendientes. Entonces esa circuncisión también representa la purificación y la separación de su pueblo con el resto del mundo. Esa circuncisión, mi amado hermano, no es que Dios, digamos así, ya estaba establecido eso de circuncidar. ¿Sabe dónde circuncidaban antes de que Dios establezca ese pacto con el pueblo de Israel a través de Abraham y su descendencia? En Egipto hacían esa clase de circuncisión, pero acá Dios lo hizo, como quien dice, para purificación del pueblo, como un pacto, un mandamiento que todo niño tenía que ser presentado al 8º día, mis amados hermanos. Entonces eso representaba una purificación y la separación de su pueblo con el resto del mundo. Entonces esa tradición, mis amados hermanos, o sea, la tradición es transmitir, comunicar lo que se ha aprendido. Entonces esa transmisión judía y cristiana, la circuncisión, es vista como una marca que distingue a los creyentes y simboliza un compromiso con Dios. La circuncisión, eso vinculaba en el tiempo antiguo en que ese niño presentado era dado para Dios, presentado para Él. Asimismo, Jesús fue presentado delante del sacerdote, que era dado para Dios. Entonces aquí no vemos, bíblicamente, no vemos que el niño fue bautizado en agua como lo hace la iglesia donde usted pertenecía, hermano. Casi todos aquí pertenecieron a la iglesia popular, ¿sí o no? Todos ustedes pertenecieron a la iglesia católica, apostólica, romana, menos Danielito, parece que tú no naciste ahí. Entonces de ahí todos pienso yo que fueron apegados a esa religión de los romanistas, ¿verdad? Lucas 2:23, siguiendo con el tema que estamos llevando, y cuando se cumplieron, dice, los días de purificación de ellos, conforme a la ley de Moisés, le trajeron a Jerusalén para presentarle al Señor, como está escrito en la ley del Señor: todo varón que abriere la matriz, que dice, será llamado santo al Señor. Entonces eso abarca una ceremonia, un rito muy importante. Cuando este niño cumplía los días de purificación, conforme a la ley de Moisés, dice que le traían a Jerusalén a presentarlo delante del sacerdote. Y ahí está escrito, pues, mis hermanos, en Éxodo 13, 2 y 12, como está escrito en la ley del Señor: todo varón que abriere la matriz, o sea, diere a luz, dice, será llamado santo del Señor. Entonces la palabra sigue diciendo de que al niño se lo presenta, lo que hacemos cuando presentamos niños aquí.
¿verdad? Hemos presentado muchos niños aquí. Entonces es una costumbre o nos apegamos a la palabra del Señor. Tomamos esa palabra de presentar al niño, no de bautizarlo en agua, porque eso no es bíblico. La Biblia no se encuentra que bautizaban a los niños con agua, ¿verdad? ¿Usted se acuerda cuando fue bautizado? ¿Usted se acuerda cuando fue bautizado con agua? No se acuerda, porque fue un niñito. Más bien tuvieron que llevarlo cargado para llevarlo a bautizar, ¿verdad? Ni yo me salvé, hasta a mí me bautizaron. Y me pusieron Jacinto. Por ese santo de Yaguachi. ¿Sí? Vio ese santo pelón y me puso mi Jacinto. Y ahí se dio ese nombre. Entonces habla de presentarle y no bautizarle. Al presentar algo, ¿verdad? Es para que sea observado, para que tú lo veas. ¿Tú viste o tú sentiste cuando te bautizaron? Cuando fuiste un bebé, nada que ver. ¿No viste? Ni noción de lo que era el mundo sabíamos, ni a uno, tal vez ni a nuestros padres conocíamos, en un sentido cuando éramos niños. ¿Ah? Entonces, mi amado hermanos, fueron los padres, nuestros padres, los que nos llevaron a presentar ante los religiosos. Y a Jesús también lo llevaron, ¿verdad?, a presentar delante de los religiosos, de los saduceos, de toda esta secta que gobernaba pues esta iglesia o sinagoga judía, mis hermanos. Entonces fueron los padres que llevaron a presentar ante los religiosos al Señor Jesús, porque era un pacto de Dios, o que Dios había hecho con Israel. Era un pacto que el pueblo de Israel cumplía porque Dios lo decretó así. Al octavo día me presentarás todo niño, y ese niño presentado será santo para mí. Eso lo decretó Dios. Cuando Dios habla, es así. Por ejemplo, cuando tú y yo presentamos todo esto para Dios, ya es para Dios, le pertenece a Dios. Entonces, mi amado hermanos, ellos hicieron pues ese pacto que Dios les había mandado, hicieron como Él les mandó. Eso usted encuentra en Éxodo capítulo 13, versículos 2 y 12, como le dije antes, en Génesis capítulo 17, del 11 al 12. Entonces eso era un pacto que Dios había hecho con el pueblo de Israel. Y de una le traían al niño a presentar en obediencia, a presentar a los niños. Entonces preguntemos a la Biblia, mi amado hermanos, ¿a qué edad fue bautizado Jesucristo? Habla primero de que fue presentado. Ahora habla la Biblia ahí mismo de que fue bautizado y no lo llevaron a bautizar de niño. Veamos la Biblia. Marcos capítulo 1, 9 y 11. Mira a qué edad se bautizó ya Jesús. Él no se bautizó de bebé. Le reitero, fue presentado nada más. Pero aquí viene el bautismo de Jesús ya de adulto. Marcos capítulo 1, versículo 9 al 11. Aconteció en aquellos días que Jesús vino de Nazaret, de Galilea, y fue bautizado, dice, ¿por quién? Por Juan, en el río Jordán. Y luego dice, cuando subió del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu Santo como paloma que descendía sobre él. O sea, cuando tú te bautizas, desciende también la bendición de Dios. El bautismo no es nuevo nacimiento que tú vas a recibir. El bautismo es algo simbólico, como obediencia, porque Jesucristo lo hizo. Es algo simbólico nada más. Todos somos bautizados, ¿verdad? En aguas. Todos somos bautizados en agua. Muchas veces se pasan experiencias preciosas cuando son bautizados. Se derrama la bendición. Yo cuando he visto bautizos,
he visto que ha descendido el Espíritu de Dios sobre aquella persona que está siendo bautizada. Son bendiciones preciosas. Él se manifiesta de esa manera. Pero eso no te da un nuevo nacimiento. El nuevo nacimiento te da cuando tú y yo le aceptamos como Señor y Salvador. Ese es el que te da el nuevo nacimiento. El bautismo es un mandamiento que tú y yo estamos obedeciéndole. Entonces dice, y luego cuando subía del agua, vio abrirse los cielos y al Espíritu Santo como paloma que descendía sobre él. Y vino una voz de los cielos que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Entonces vemos algo claro, que Dios se agradó del bautismo de Jesús de adulto. Y cuando tú y yo nos bautizamos de adulto, cuando nos convertimos a Cristo, Él se agrada de que le estás obedeciendo. O sea, vas a las aguas a bautizarse y Dios le agrada que tú lo hagas porque lo estás haciendo en obediencia al Señor. Porque Dios ama a los obedientes. Amén, ¿o no? Él ama a los obedientes y Él se gozó cuando tú te bautizaste. Entonces vamos a ver las características de su bautismo. Nuestro Señor Jesús, cuando se bautizó, tenía aproximadamente 30 años. O sea, transcurrió 30 años de silencio en el que llegaba a su fin y empezaba el ministerio de nuestro Señor Jesucristo como predicador. Marcos 1, 14, 16. Vamos a leer Marcos 14, 1, 16. Marcos 1, perdón. Marcos 1, 14 y 15. Después que Juan fue encarcelado, dice que Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios, diciendo: el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el evangelio. O sea, una vez que él fue bautizado, empezó el ministerio de él a fluir. Él empezó a predicar la palabra con más fuerza, porque él podía hacerlo, porque estaba en obediencia. Entonces, mi amado hermanos, transcurrió 30 años de silencio en la que llegaba a su fin y empezaba el ministerio de nuestro Señor Jesucristo como predicador. Nuestro Señor Jesús, sabemos que no tuvo que arrepentirse de nada, ¿verdad? Porque Él nació por obra del Espíritu Santo. Usted lea Mateo 1:20, Hechos 13:23. Y dice pues que Él no había pecado en Él. Primera de Juan 3:5, Juan 8:46. Porque Él le dijo: ¿quién de ustedes me puede culpar de pecado? ¿Quién me puede acusar? ¿Quién me puede mostrar a ustedes que yo estoy en pecado, que yo soy un pecador? Nadie podía hacerlo, recordando que Él nació por obra del Espíritu Santo. Ahí es donde marca la diferencia de ti y de mí. Tú y yo sí somos nacidos de semen, de papá y mamá. Mi Señor Jesucristo no nació de semen. Él nació por obra del Espíritu Santo. El Altísimo cubrió con su sombra a María y fue engendrado ese niño bello y hermoso, sin pecado, mis amados hermanos. Por eso que Él decía, porque a Él nadie puede culparle del pecado, nadie puede demostrarle que Él pecó. Él nació sin pecado. Entonces, mis amados hermanos, el bautismo de Jesús fue un acto simbólico también, que representaba su bautismo final en su muerte en la cruz y la resurrección de entre los muertos. Entonces, al inicio del ministerio de Jesús, su ministerio público, se dio esta descripción de prefiguración, o sea, una representación anticipada de una cruz y de un sepulcro vacío. Si nuestro Salvador fue un ejemplo, ¿a qué edad debemos bautizarnos? ¿Quiénes son? Pues la iglesia tradicional, los romanistas, para decirnos
que es de niño cuando nos bautizamos, que llegamos a ser perdonados y que pertenecemos a esa iglesia. ¿Usted pertenece a esa iglesia? Nosotros no pertenecemos a esa iglesia. Así nos hayan bautizado 500 veces, nosotros no pertenecemos a esa iglesia. ¿A qué iglesia pertenecemos? A la iglesia de Jesucristo. ¿Ah? A esa iglesia que Él vino a dejar, en la cual los apóstoles le dieron una profundidad más amplia para poder saber qué iglesia somos tú y yo. ¿Por qué somos iglesia? Porque el Espíritu Santo de Dios vive en nosotros. Por eso somos iglesia. Él vive con nosotros. Él anda con nosotros. Y somos la iglesia santa del Señor. Denle aplausos al Señor. Gloria al Señor. Aleluya. ¿Y por qué ese bautismo? ¿Verdad que ellos dicen que pertenecemos a su iglesia? No surte un efecto en nada, hermanos. Según yo escuché también, que todos los nombres de las personas que se bautizaron de niño están registrados allá en el Vaticano. Tu nombre, mi nombre están allá. Ellos los tienen ahí. Ellos saben de ti. Ellos saben cuándo te bautizaste. Ellos saben dónde te bautizaste. Ellos saben dónde tú vives. ¿Sí? Ellos saben toda tu vida. Cuando venga el tiempo de la persecución, porque eso va a venir, ellos van a saber dónde buscarte y dónde estás tú. No que ya le cambié de chillo, nada. Ellos saben, hermano. ¿Sí? Ellos saben dónde tú y yo vivimos. Y según ellos, nosotros les pertenecemos a ellos. Nosotros rompemos todo ligado con esa iglesia. Porque esa iglesia no nos cambió ni nos transformó. Amén o no amén. No nos cambió ni nos transformó. Antes se hicieron peores, hermano. Peor se descarriamos, nos descarriamos. Entonces sus mandamientos sobre el bautismo. Mire lo que dice, mi amado hermanos. Marcos 16:15. Dando el mandamiento a nuestro Señor Jesucristo de lo que Él hizo, de lo que Él fue bautizado. Al ser Él bautizado tenía autoridad para dar mandamientos para que le obedezcan o le obedezcamos. Marcos capítulo 16:15. Y les dijo Jesús: vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio. ¿Qué dice que prediquemos? El evangelio. No habla de catolicismo romano. Ahí ni se conocía esa palabra en el sentido del nombre que ellos toman, porque católico significa algo universal y nosotros somos la iglesia universal. ¿Amén o no amén? Somos la iglesia verdadera por la palabra que nos dice. Y les dijo: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Ahí viene Marcos 16:16. La clave del bautismo que Dios dejó para que le hagan todos aquellos que tienen un encuentro personal con Jesucristo. El que creyere, el que le crea al Señor Jesús, se acerque a Él y le acepte como Señor y Salvador. Ahí viene. O tiene un significado, eso de que el que creyere, tiene un significado de confiar y tener fe. Confiar y tener fe. Eso te da el Espíritu Santo que Dios te toca a ti en ese momento. Te da la capacidad para creer en alguien que no estás viendo. Porque tú cuando te acercaste a Él te trajo con lazos de amor. Tú no viste a nadie. ¿Amén o no amén? Ahí empezó a trabajar la fe del Espíritu Santo que Dios te tocó a ti para que creas en alguien que no lo estás viendo, pero que después se hace una realidad cuando lo confesamos con nuestros labios. Ahí sucedió o sucede algo grande y maravilloso cuando tú y yo le confesamos. Ahí viene ese acto de la fe, de creer en Él que no lo vemos.
Entonces ahí vino Él a manifestarse cuando ya lo confesamos con nuestros labios. Ahí vino Él a manifestarse en nuestra vida. Uno siente en gozo, alegría, paz, felicidad. Esa experiencia pasamos todos cuando nos arrepentimos de corazón. Pienso yo que todos ustedes pasaron esa experiencia. ¿Amén o no amén? Que sentiste paz, gozo, tranquilidad. Es algo extraordinario que pasó dentro de nosotros. Entonces, mi amado hermano, el que creyere. Entonces es una fe profunda del Espíritu Santo que es más fuerte que la duda y la incertidumbre, mi amado hermano, que podamos tener. Porque Él acrecenta esa fe de creer en alguien que no vemos por el toque que hizo en nuestra vida. El toque que nos dio a nosotros nos hizo creer en aquel que no lo veíamos. Entonces ahí empezó Él a que le sintamos dentro de nosotros. Y ahí empezó nuestra fe a fortalecer nuestra fe humana para creer en aquel que no lo veíamos. Porque cada toque de Él es una presencia de Dios en tu vida y en mi vida. Cada manifestación de Dios en tu vida es una presencia de Dios sobre ti, que te hace tener esa fe, esa seguridad, esa certidumbre de que Él está con nosotros y de lo que hicimos, del bautismo que hicimos y que lo aceptamos, es verdadero. Esa es la fe del Espíritu que pone en nuestro corazón. Amén o no amén, mis amados. Nos hace tener esa seguridad, esa certidumbre de que Él es nuestro Padre y nosotros somos sus hijos. Amén o no amén. Somos sus hijos. No tenga duda, somos sus hijos. Entonces es tener también una relación con Dios, mi amado hermanos. Ese creer es el tener una relación profunda con Dios. Es confiar y tener fe en un Dios que siempre va a querer lo mejor para nosotros. Amén o no amén. Nosotros somos los que a veces no queremos que Él nos dé lo mejor por nuestra culpa. Por nuestra culpa. Empezamos a desviarnos, a desobedecerle. Y toda esa bendición que Él tenía que hacer, la retiene. Porque empieza a desviarse. Entonces Él va a detener esa bendición física, espiritual o material. Porque sabe, si te da, te va a hacer daño. Porque la condición que tú llevas eso, de tu vida espiritual, no te puede dar eso. Tiene que retener eso. Porque si te da, te va a hacer daño. Va a ser en vano de darte lo que tiene prometido darte. Entonces es tener una relación con Dios. Es confiar y tener fe en que Dios siempre hará lo mejor por nosotros. Entonces ese creer, el que creyere, es creer en sus milagros, es creer en sus promesas, es creer en su bondad, es creer en su amor. Imagínense, el otro día pasé una experiencia muy bonita. Me llamó un hijo mío que estaba en una situación económica, que estaba queriendo pagar algo así. Y yo le digo, no, voy a orar. Señor, yo voy a orar. No me acuerdo qué tiempo estuve, 1 hora, 2 horas, no sé qué tiempo estuve ahí postrado orándole a Dios. Padre, mira, Señor, esto. Bendice, Padre bendito, que puedan cubrir eso. ¿Y sabe qué pasó, hermano? Cuando ya terminé la oración, yo sentí una convicción, una fe profunda de que Él lo hizo. No había pasado yo eso. Fue una experiencia nueva, de una convicción, una certeza tan segura que Él lo iba a hacer. Y me levanté y digo, Señor, algo pasó. Tú lo vas a hacer. Gracias, Señor. Gracias. Me levanté con esa convicción. Y lo hizo. Lo hizo. Entonces, son experiencias nuevas que nosotros vamos pasando. ¿Cuántas experiencias nuevas vas pasando tú? Pero estamos hablando de una fe del Espíritu. Yo vi que era una fe del Espíritu Santo, que me dio una convicción, una seguridad que Él lo iba a hacer. O sea, fue una experiencia nueva para mí. Y desde ahí me he mantenido tratando de seguir en esa fe, mi amado hermano. A veces la incredulidad detiene las cosas que Dios quiere hacer.
¿Sí? Yo una vez tuve una experiencia de que tenía que hacer algo y no lo hice, hermano. Yo sentía que el Espíritu Santo me hablaba y yo me asusté y me decía, mira haz esto. Y no, yo no. Y se fue eso, hermano. Se me fue eso. Empecé a dudar. Eso pasó hace tiempo atrás. Pero ahora no, ahora ya tiene que ser diferente. Cuando tú sientes que algo te está hablando, escuchémoslo y obedezcámosle. Porque es Dios que está tomando tu conciencia para hablarte. Porque dice que Él habla de muchas maneras. Amén. Él habla de muchas maneras. Y lo más lindo y lo más hermoso es cuando te habla por dentro. Y te habla la mente y te habla el corazón. Ahí presta atención porque Él te está hablando. Y Él quiere algo contigo. Cuando no le obedeces, metes la duda, se acaba, así se apagó rapidito, se apagó. Y después tuve que arrepentirme, hermano, llorar delante de Dios. De ahí para adelante no volvió a ser lo mismo. Hasta ahora que tuve esa experiencia de esa fe del Espíritu. ¿Ah? Por eso Él habla de diferentes formas. Más aún cuando Él te habla internamente. Ahí es donde más debes prestarle atención. Y también cuando Dios te habla a través de la palabra. Denle aplauso al Señor. Gloria al Señor, aleluya. Entonces, mi amado hermanos, ese creer, que dice el que creyere, es creer, es una creencia de fe en su resurrección y victoria sobre la muerte, y todo eso nos da esperanza para la vida eterna. Y sigue diciendo en Marcos 16:16. Marcos 16:16 estamos, ¿no? Dice, y fuere bautizado, el que creyere y fuere bautizado, hablando de adulto, de hombre mayor, que tiene conocimiento de lo que es bueno y malo. Y fuere bautizado, dice, ¿qué dice? Será salvo. ¿Por qué? Porque está obedeciendo. No es que el bautismo te salva. Te salva la obediencia a ese mandamiento. ¿Sí me escuchan? ¿Sí me entienden? El bautismo no te salva. Lo que te salva es la obediencia a ese mandamiento. Por eso, todo mandamiento que Él te da, hay que obedecerle. Ahí está el éxito. Y fuere bautizado, será salvo. Ahí viene la otra parte. Mas el que no creyere, ¿qué dice? Será condenado. Entonces el bautismo, que esa es la parte central que estamos viendo, el bautismo tiene que ser de adulto, no de niño, porque la Biblia lo dice. Jesús fue ejemplo para todo el mundo. Jesús tiene que ser ejemplo para la iglesia tradicional. Porque en ningún pasaje bíblico desde Mateo a Apocalipsis habla de un bautismo de niños. ¿Usted ha encontrado un texto bíblico que hable de un bautismo de niños? Tratan de buscar un versículo y tratar de acomodarlo. Cuando dice, cuando Pedro estuvo en Cornelio, que fue bautizado él y toda su casa. Ay, sí ve, ahí está, dice. Hasta los niños fueron bautizados. No, ya, son los adultos. Ellos escucharon la palabra. Ellos se dieron cuenta que había un Señor en los cielos que salvaba. Ellos sabían y entendieron que había un Jesús que podía cambiar y transformar su vida. ¿Y qué pasó sobre esa gente que escuchó cuando Pedro les predicó? Fueron bautizados con el Espíritu Santo. Y ahí se dijo, bautícenlo. Ahí no hay niños. Un niño no tiene raciocinio, un niño no puede pensar y sacar deducciones sobre lo que es Jesucristo como Salvador. Amén o no amén. Si aún hay un cristiano melolero que no entiende lo que es la salvación de Jesucristo. Imagínate los religiosos. No, pero ellos se cierran, no. El bautismo del niño es el que te salva y te hace un católico apostólico romano. Y no es así. Y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere, ¿qué dice? Será condenado. Para creer
se lo hace a través de una confesión. ¿Con qué? Con tu boquita sexy. Con eso haces la confesión. Porque hay alguien por ahí que dice que tiene unos labios sexy. Así parece que dijo alguien, me parece, ¿verdad? Tengo unos labios sexy, dice. ¿Y a mí qué me importa? A mí es una mujer. Entonces dice, para creer se lo hace a través de una confesión con la boca. Veamos bautizos que hablan bíblicamente, mis amados hermanos. Veamos a Felipe en Hechos capítulo 8:13. Felipe bautizó a Simón el mago y a muchos que creyeron. Entonces nosotros no podemos ser engañados, mi amado hermano. El bautismo de niños no salva. El bautismo de niños no te hace adherente de una iglesia. Entonces ahí estuvo, mi amado hermanos, Felipe, donde bautizó a Simón el mago y a muchos que creyeron. Y también vemos a Felipe cuando bautiza al etíope. ¿Qué pasó a Felipe, al etíope, antes de ser bautizado? Felipe le predicó el evangelio. ¿Amén o no amén? Toda persona tiene que ser predicada el evangelio. Si él acepta al Señor Jesús como Señor y Salvador, ahora sí vamos a las aguas. Entonces ahí dice, Felipe y el etíope, Hechos 8:36. Porque ya cuando Felipe le predicó, el etíope le dijo, ¿qué debo hacer? Y aquí hay una agua, él dice, ¿qué me impide para que yo sea bautizado? O sea, le nació la convicción del Espíritu Santo de obedecer ese mandamiento. ¿Sí ve? El Espíritu Santo te lleva y te da la convicción para que le obedezcas. Pero ahí está el asunto, a veces cuando no queremos obedecer. Pienso que a muchos nos pasó eso. ¿Cuántas veces cuando el Señor nos habló a través de la palabra, sentimos cuando nos habló? ¿Pero qué pasó? Nuestra incredulidad, nuestra necedad, nuestras ganas de seguir haciendo lo que nos da la gana, cerraban nuestro corazón. Y la palabra ya no podía hacer efecto porque ya lo hizo cuando te tocó y te habló. Y tú sentiste cuando te habló. ¿Se siente o no se siente cuando el Señor te habla? Amén. Tú sientes cuando el Señor te habla a través de su palabra. Es que su palabra es espíritu. Y el que está en el espíritu recibe esa palabra. Amén, me hablaste, Señor, gracias. Voy a tratar de obedecerte más. Entonces el etíope le dijo, ¿qué impide yo que sea bautizado? Ahí hay un río, ¿qué me impide? Vamos, métete al agua que yo te bautizo. Entonces escuchó la palabra, lo aceptó al Señor Jesús como Salvador y fue bautizado bíblicamente. Vamos a ver otro. ¿Quién más se bautizó? Saulo, que después fue llamado Pablo. Hechos capítulo 9, 18. Pablo también fue llevado a las aguas porque aceptó al Señor Jesucristo como Señor y Salvador. Tuvo un encuentro personal con Jesucristo. Todo encuentro personal de Cristo que tiene el hombre tiene que después llevarlo a las aguas. De adulto, de grande, mis amados hermanos. Entonces la conversión, el convertirte a Cristo, es una forma breve y concisa para el arrepentimiento y fe en el Espíritu Santo. Romanos 5:13, aquí terminamos. 15:13. Alguien puede decir, no hay ese versículo. Romanos 15:13. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. Entonces, toda obediencia, mi amado hermano, nos llena de esperanza, de gozo, de paz, de poder creer en Él. Y eso va a abundar en mucha esperanza por el poder del Espíritu Santo. Entonces, el obedecer te lleva a poder creer en Él, mis amados hermanos, y te da esperanza por medio del Espíritu Santo. Por eso que tú y yo creemos a todo lo que está escrito. Amén o no amén. Tú y yo creemos a todo lo que está escrito. Y esa es nuestra esperanza, de que
todo lo que Él dijo, sigue hablando, es nuestra esperanza. Si Él dice que va a venirnos a ver, ¿le creemos o no le creemos? Amén. Si Él te dice que tienes que guardarte en santidad, en obediencia, tenemos que hacerlo. ¿Ah? Porque en la obediencia está, número uno, la bendición. En obediencia está la bendición. En la obediencia es que ahí es donde Él va a seguir permaneciendo con nosotros. Él va a seguir con nosotros cuando somos obedientes. Él sigue con nosotros, sigue con nosotros. No nos tratamos de desviar. Sigue con nosotros. Hay entre pruebas y luchas, a veces le fallamos, tal vez a veces le pecamos, pero nos levantamos y seguimos peleando para no volverlo a hacer. ¿Ah? Porque ese es el éxito. ¿Ah? No seguir la corriente de este mundo, mi amado hermano, sino seguir la obediencia. Entonces, por obediencia, tú y yo nos bautizamos de adultos porque teníamos conocimiento de lo que era bueno y de lo que era malo, de quién habíamos aceptado como Señor y Salvador. ¿Amén o no amén? Amén. ¿Ah? Entonces el bautismo no me habla de bebé, me habla de adulto. Entonces nadie puede venir a decirme, no, que tú ya te bautizaste de bebé y perteneces a nuestra iglesia. ¡Fuera! Idólatra mentiroso. No te creemos. Creemos a la palabra. Amén o no amén. Ni aún al pastor le creas. Crees a la palabra, a los que predica la palabra, a los que predican conforme está escrito. Pongámonos de pie, mi hermano. Si tú ves que están predicando medio raro, desviándose, ya coge como costumbre desviar la palabra, huye de esa iglesia. Si Jacinto Ceviche se está desviando de la palabra ya constantemente, búscate la iglesia allá donde mejor te guste, Cristo del Consuelo, otra iglesia, la catedral que queda allá en Boyacá y Chimborazo. Anda. De la Victoria. Ah, de allá va a ir ella. Sí, usted no debe dejar, por eso usted tiene que estar con la palabra, comparando. Ahora que está ese espíritu de error en los predicadores, hermano. Hay un hermano que está buscando iglesias, hermano, y no la encuentra de sana doctrina. ¿Sí? No encuentra una iglesia de sana doctrina. Aparentemente parecen de sana doctrina, pero más allá viéndolo profundamente, son más desviados que este. Sí, mi amado hermano, no encuentro una iglesia de sana doctrina, dice hermano. Casi la mayoría están desviados, hermano. Gracias a nuestro Señor que seguimos tratando de seguir en la sana doctrina, porque esa es la que nos va a salvar, pues. Por eso es que se le predica a veces duro también, pues, mamá. ¿Para qué? Para seguirnos corrigiendo, porque nos queremos ir con Él, amén o no amén. Queremos ir con Él, pues yo me quiero ir con Él, pues yo no me quiero quedar, pero ojalá me permita casarme para irme después. No, se puede casar el pastor, ¿sí? Ahí está el profeta, el apóstol habló ya. Recibo esa palabra, Señor.